Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Estamos en este estudio de Filipenses, capítulo 3. Hace varios años, en el año 1979, hace un siglo atrás, yo creo, me gradué de high school, ¿no? Y al graduarme, tenía planes de ir a estudiar en un instituto bíblico y tenía en algunas ocasiones mucha anticipación para ir a estudiar, pero en otras ocasiones mucha tristeza. ¿Por qué? Porque yo dudaba que yo era creyente muchas veces en aquel tiempo. Yo era joven, tenía apenas 18 años de edad y había luchado durante toda mi juventud con esas dudas que a veces me paraban completamente. Había llegado hasta casi el punto de decir que el cristianismo no es para mí, es para los demás, pero no funciona para mí y quizás voy a rendirme al mundo, voy a entregarme al pecado. Y yo estaba pues muy interesado en música, había aprendido a tocar la guitarra, cantaba en algunos grupos, estábamos viajando en algunas ocasiones, pero en realidad sentí un vacío tremendo en mi vida, algo que nada lo llenaba. Llegó al punto de que en el viaje para ir a estudiar, estaba manejando de aquí de Texas hasta Wisconsin, directamente al norte. En el segundo día estaba tan deprimido que pensé que es mejor que yo no me vaya. No sé si soy cristiano o no. No sé si soy salvo o no, y casi decidí ir hacia California. No sé por qué, pero no sabía lo que iba a encontrar ahí, pero tenía dinero, el dinero que iba a gastar en mi educación. También tenía mi carro que era pagado en aquel tiempo. Pero a la última hora decidí seguir adelante. Y llegué al instituto donde iba a estudiar la Biblia para ser misionero. Y ahí, con todas mis dudas escondidas, llegué, me recibieron ahí como uno de ellos, ¿verdad? Me dieron mi cuarto, tenía como 5 otros muchachos en el mismo cuarto. Y ahí comencé a estudiar la Biblia con esas dudas. Resulta que al tiempo un viejo predicador de la ciudad de Chicago lo llevaron a nuestro instituto para que predicara. Yo tenía que sentar pues en la primera línea y tenía que dar la vuelta así para escucharlo, porque su voz era tan raspada por su edad, ¿no? Pero ese hermano fue usado por Dios para abrirme los ojos. Por fin entendí que no soy yo quien me salvo a mí, sino es Cristo quien nos salva. Y pude por fin en mi vida descansar en esa obra. Y ese hombre tan viejo, fue usado por Dios para abrirme los ojos.
Él era el fundador de Oanza o Awana, un club para niños que aún hasta el día de hoy lo tienen en muchas iglesias. El Señor pues me dio propósito en la vida, cambió mi perspectiva. Utilizó el Señor un versículo muy clave en Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa escritura fue usada por Dios. Una noche estaba sentado ahí luchando, pero descansé en lo que dice este versículo. ¿Por qué? Porque dice que habéis muerto. O sea, morimos con Cristo, juntamente con Él. En la salvación nos llevó en su muerte. Pero dice ahí que y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, no me escondí ahí a mí mismo. O sea, que Dios me escondió. Y si Dios esconde algo, alguien va a hallarlo. ¿Qué piensan? Nadie va a hallar donde Dios esconde algo. Y Dios nos ha escondido ahí en sí mismo, un lugar donde el diablo no tiene entrada en Dios. Y no solo esto, dice que nos escondió con Cristo. Si fuese posible para el diablo entrar en Dios, para buscar donde Dios me había escondido, tendría que luchar con Cristo. Tendría que conquistar a Cristo. Y esto, hermanos, no va a suceder jamás. Y entonces nuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Y hermanos, con esto me pude descansar, hermanos. Esa lucha que durante toda mi juventud había experimentado, acostándome en lágrimas, con dudas, pensando que quizás voy a morir en la noche y voy a ir al infierno. Es esa lucha que tuve en un momento fue resuelto. Y si están luchando de esta forma, este sermón es para ti. Estamos en el libro de Colosenses y estamos mirando el título sobresaliente de todo es Cristo es nuestro tesoro incomparable. En el capítulo 1 vimos que Cristo es nuestra vida. En el 2 vimos que Cristo es nuestro ejemplo. En capítulo 3 estamos viendo que Cristo es nuestra justicia. Estamos recubiertos de la justicia con la justicia de Cristo, algo que Dios nunca rechaza. Dios jamás va a rechazar a Cristo y entonces escondido en Él no me va a rechazar a mí. Ahora, yo no gané esa posición, ese puesto. Fui puesto ahí por Dios. Y entonces estamos viendo esto, incluso en el último mensaje que yo di, gasté toda la hora en este versículo, en el versículo 9, que dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o por la obediencia, o por el esfuerzo humano, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta justicia es una justicia dada gratuitamente al Hijo de Dios. Ahora, para ponernos al día, donde ubicarnos bien en el pasaje, vamos a leer versículos 1 al 16. Síguenme, por favor, aquí dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos
en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, basura, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿A quién? A Cristo. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ahora, para rápidamente repasar lo que estudiamos hace 2 semanas, vimos este versículo 9, que dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Qué es la justicia propia? Bueno, es la justicia que uno mismo genera. Y Pablo dijo que yo no quiero nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice, no hay justo ni siquiera uno. La justicia propia de nosotros no es una justicia que Dios acepta. No llegamos a un nivel que Dios nos mira y dice, oye, mira, has llegado, bienvenido al cielo. No se puede llegar por esta manera. La justicia propia viene del esfuerzo humano, depende del cumplimiento de la ley, descansa en lo que el hombre puede hacer, produce orgullo cuando tenemos éxito, produce desesperación cuando fallamos, y es la mayoría de los tiempos, ¿verdad? Y no puede justificarnos delante de Dios. Ahora, esta justicia es la que tenemos como seres humanos. Y es una justicia que en realidad no tiene valor para con Dios. Pero hay una justicia, como la segunda parte del versículo dice que sino la que es por la fe de Cristo, por haber creído en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe.
Y esta justicia viene de Dios. Entonces es una justicia perfecta, aceptable delante de los ojos de Dios. Viene por gracia, no por ganancia, por gracia, por un regalo que Dios te da gratuitamente. Se recibe por medio de la fe. ¿Fe en quién? Fe en Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque Él es la persona quien murió por nosotros y resucitó al tercer día. Depende de lo que Cristo ha hecho. Produce humildad porque es un regalo. ¿Cómo vamos a enorgullecernos de un regalo que hemos recibido? Produce seguridad porque descansa en Cristo y no en el esfuerzo de uno. Y satisface plenamente a Dios. Entonces hay dos clases de justicia que podemos tener. Una justicia es de uno mismo, generado por el ser humano. Una justicia que Dios no acepta. Es lo que la religión te ofrece. Mira, mejórate un poco y Dios te va a aceptar. Así te dice la religión. Pero la Biblia no concuerda con eso. La Biblia dice, no, hay que tener una justicia perfecta. Y esa justicia es ajena a ti. No viene de ti. Es una justicia que Dios, solo Dios puede dar. Y entonces esa justicia, la que es aceptable, viene por medio de Cristo, por medio de la fe en Él. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde han puesto su fe? Bueno, después de este versículo viene el versículo 10, donde vamos a comenzar el estudio esta mañana. Dice, a fin de conocerle. Pablo está hablando aquí y dice que quiere conocer a Cristo, pero me rasco la cabeza al escuchar esto. ¿Qué? ¿El apóstol Pablo está diciendo que quiere conocer a Cristo? Él más que todos prácticamente conoció a Cristo. Cristo le apareció personalmente al apóstol. Él le reveló muchas cosas de las Escrituras, incluso en el día de su salvación. Cristo le apareció en luz tan brillante que quedó ciego. Entonces, si alguien conoció a Cristo, era Él. ¿Por qué está diciendo a fin de conocerlo? Es porque uno puede conocer mucho acerca de Cristo, ¿verdad? Pero conocerle personalmente es otro detalle. Y es ahí, hermanos, que Dios quiere llevar a cada uno de ustedes a un nivel profundo en su conocimiento de Jesucristo. Cristo quiere revelarse personalmente a través de su palabra a ti, para que tenga un amigo verdadero, un amigo que esté contigo en todo momento, a través de toda dificultad, en los momentos de gozo, en los momentos de tristeza. Cristo quiere que lo conozcan. Pero ¿en qué forma? Bueno, dice aquí en el poder de su resurrección. A mí me gusta poder, ¿verdad? Me gusta la resurrección porque hay victoria en la resurrección. Y entonces para mí es agradable conocer a Cristo en el conocimiento del poder de su resurrección. Y hermanos, necesitamos conocer a Cristo de esta forma, porque muchas veces nos quedamos como derrotados, como si estamos perdiendo todas las batallas. Hermanos, tenemos el poder de Cristo, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, a nuestro alcance, disponible en nuestras vidas. Es cuestión de conocerle a Cristo de esta forma. Ahora, el Evangelio tiene que ver con ¿qué? Con el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, fue enterrado y al tercer día
resucitó de entre los muertos. Tiene que ver con la actividad de Él en la cruz. Podemos creer que Cristo alimentó a la multitud, pero en creer ese hecho no te salvas. Tienes que creer en lo que Cristo hizo por ti en la cruz para ser salvo. Ahora, Pablo lo lleva un paso más adelante a decir que el evangelio no es solamente para salvarte de la penalidad del pecado, sino es para ti en tu diario vivir, para rescatarte en tu vida cotidiana. El evangelio es para que tengas poder sobre el pecado en los días de tu vida. Entonces, Pablo quería conocer a Cristo en el poder de su resurrección, pero también en la participación de sus padecimientos. Ahora, ahí es donde no concuerdo con el apóstol. Sí, yo quiero conocer a Cristo en su poder, pero conocer a Cristo en su sufrimiento, no me gusta eso. Incluso hay muchas iglesias hoy en día que dicen que si estás sufriendo, estás en pecado. La cosa es que la Biblia dice que es parte natural, innata, algo que experimentamos por ser cristianos. Y Pablo quería conocer a Cristo no solamente en el poder de su explosivo de su resurrección, sino también quería conocer a Cristo cuando sufrió en la cruz, cuando sufrió para darnos vida eterna, cuando sufrió las burlas, los ataques sobre su cuerpo, los clavos que perforaron su carne. Él quería conocer a Cristo también en su sufrimiento. Y hermanos, es a esto que nos invita el Señor, de no solamente creer en el evangelio como un reliquio que está ahí en la distancia, sino para abrazar ese mismo evangelio como parte de nuestro diario vivir. Y entonces es conocerle a Cristo en el poder de su resurrección y también en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Vean que Dios quiere que nosotros seamos como Cristo en su muerte, que compartamos que experimentemos ese mismo eventos en el diario vivir, de identificarnos con la muerte de Cristo. Incluso en Romanos capítulo 6, versículo 11, la Biblia dice lo siguiente. Este es el primer mandato en el libro de Romanos para la vida cristiana, para el creyente. La primera ordenanza dice, así también vosotros consideraos. Es un mandato en el griego. Consideraos o considéranse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es prácticamente lo que Pablo está diciendo aquí. Yo quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección, pero también en su sufrimiento y también en su muerte. Quiero conocerle a Cristo en el evangelio de manera práctica para mi vida. Y entonces así lo conoció. Entonces versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11 dice, si en alguna manera llegase
a la resurrección de entre los muertos. Ahora, no está diciendo que ojalá que yo pueda ser resucitado en el futuro. Está diciendo que de manera práctica, en su diario vivir, él quería vivir a las alturas de sus privilegios como creyente, como una persona salva por la muerte, entierro y resurrección de Cristo en la cruz. Él quería experimentar eso de manera práctica, de entender que somos victoriosos contra el pecado en Cristo. Yo no puedo solo luchar con el pecado y vencer, pero por medio de mi identificación con Cristo, en Él soy vencedor sobre el pecado. En Él puedo decir no al pecado, porque Cristo me unió a Él mismo en la cruz. Cuando murió, yo morí con Él. Por esto Pablo dice en Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, nosotros hemos sido crucificados con Cristo, enterrados con Él, resucitados a novedad de vida en Él. Y entonces estamos vivos para Dios y no para el pecado. Y tenemos el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas para vivir esta vida a la cual Dios nos ha llamado. Entonces, de esto, Él dice, por esto dice en el 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, quiero vivir a las alturas de mis privilegios en Cristo. No que lo haya alcanzado ya. Dice el apóstol que, mire, esto es un proceso en mi vida. Vivir en el poder de la resurrección para mí es algo que no he alcanzado todavía, pero lo estoy buscando en mi vida. Él quería que esta fuera realidad en su vida, tal como tú y yo debemos desear lo mismo. Debemos desear gozar de lo que Cristo ha logrado en su resurrección, de experimentarlo de manera práctica. Dice que ni que ya sea perfecto. El apóstol dice que, bueno, yo no he llegado a la perfección. Prosigo para conseguirla. Vivo para honrar y glorificar a mi Dios, para que el poder de la resurrección de Cristo sea el poder en lo cual viva yo. Él quería pues tenerlo, experimentarlo, pero no había llegado a una perfección y no la alcanzamos en esta vida, pero sí la vamos a alcanzar en el futuro, en la resurrección, cuando en aquel día, cuando seamos levantados, o sea por el rapto de la iglesia o por la resurrección física de nuestros cuerpos ya difuntos. De alguna forma u otra, vamos a ser perfeccionados en el futuro. Dice el apóstol, sino que prosigo. Y hermanos, les animo a proceder, a seguir adelante, a no dejar que su pasado, los fracasos que has tenido, sean gigantes que gobiernan en su vida, sino que vivan en esa victoria que tienen por medio de la resurrección de Cristo. Y es lo que Dios quiere. Por ver si logro hacer aquello. Pablo dijo, yo quiero asir, agarrar, aferrarme a lo que tengo. A veces tenemos dinero en el bolsillo, ¿verdad? Pero dejamos ¿cómo se dice? La billetera en casa, ¿verdad? Y entonces no tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Es nuestro, pero no está a nuestro alcance. Pablo dijo,
que Cristo me consiguió por algo. Y yo quiero asir, aferrarme a lo que Él pues tenía en mente cuando me salvó. Y entonces por esto dice la última parte del versículo, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cristo te salvó con propósito. No te salvó para que quedase ahí en la casa como una persona ajena, sino para que sean familia de Él, para que disfruten todo lo que Él tiene en su casa espiritual. Cristo les salvó para que vivieran al extremo, pues, para que disfrutaron todo lo que Dios tiene. No estoy hablando de lo físico o de lo material, estoy hablando de lo espiritual. Cristo te alcanzó para que el gozo del Señor sea el gozo tuyo, para que el poder de la resurrección sea el poder tuyo, para que experimenten todo lo que Dios tiene para nuestro bien, para nuestro diario vivir. Y entonces el 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él quería que su vida alcanzara todo lo que Dios tenía en mente cuando le salvó, cuando Dios lo incorporó en su familia como su hijo. Y hermanos, que vivan como hijos de Dios y no como esclavos del mundo. ¿Por qué? Porque somos de veras hijos de Dios. Por la obra de Cristo en la cruz. Nos ha dado una familia, nos ha dado pues pertenencia, nos ha identificado con el Señor Jesucristo, nos ha dado nombre y el nombre es suyo. Y entonces, versículo 13 dice, hermanos, y una vez más está haciéndoles recordar que son de la misma familia. No era muy orgulloso el apóstol. Era pues persona quien quería incorporar a los otros que no eran tan maduros como él, como parte de su vida. Y entonces dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, que ya todo de esto lo que estoy hablando, no lo he experimentado hasta el extremo. Ya no puedo decir que ya, estoy completamente maduro y no hay lugar para mí crecer. No, él sabía que necesitaba seguir creciendo. Por esto mismo dice que yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, dijo el apóstol. Y él tenía una meta en particular. Y esto es lo siguiente, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, ustedes todos tienen historia de lo cual no son orgullosos, ¿verdad? Historias quizás de abuso, de problemas que han sufrido, fracasos, cosas que les han sucedido. No sean gobernados, hermanos, por su pasado. Tenemos que olvidar esto en un sentido. Muchos hoy en día en la psicología dicen que no, tienes que volver a recordar todo lo malo que te han hecho. Y hermanos, no hay nada más deprimente. O sea que recordar todo lo malo que me han hecho me enoja. Me enojo pues al escuchar, al recordar lo que me ha sucedido. Tenemos que a veces olvidar esto y es lo que el apóstol dice. Los fracasos, aún los logros que hemos tenido, no podemos vivir en un logro pasado. Tenemos que hacer lo que dice el apóstol aquí en versículo 13, la última parte
donde dice, extendiéndome a lo que está delante. Y es lo que él quería hacer, es seguir por lo que estaba al frente. Como yo como joven, cuando estaba en mi carro, ¿no? Podría haber ido atrás, podría haber rendido todo, pero en lugar de esto, seguí hacia la meta. Y así pues Pablo está diciendo aquí, debemos olvidar lo que está atrás y vamos a extendernos para lo que está por delante. ¿Y qué hay por delante? Bueno, dice, prosigo a la meta. Él tenía una meta, era como un deportista, ¿verdad? Estaba en una carrera, corriendo. Y él pues sabía que había una meta ahí y quería alcanzar esa meta. Dice al premio. Y la meta era el premio, ¿verdad? No corrimos en carreras para perder, ¿verdad? Corrimos con la anticipación y el deseo de ganar. Y así dijo el apóstol, que él proseguía hacia la meta para un premio. ¿Y qué era el premio que buscaba? Del supremo llamamiento de Dios. ¿Saben lo que es? El supremo llamamiento de Dios es como, por ejemplo, entrar en un cuarto y quedarte atrás, medio escondido ahí, y tener al presidente de todo, ¿no? Mencionar tu nombre. Mira, fulano, pase adelante, levántase. Pase adelante aquí, a sentarse así, aquí, cerca de mí. Esto sería un supremo llamamiento. Y es lo que quería el apóstol para su vida cristiana. Por esto vivió la vida cristiana. No para perder, sino para que en aquel día recibiera el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y es hacia esto que todos debemos de estar corriendo, para agradecer al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces en este versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Están corriendo, hermanos. Quieren quizás dar la vuelta e irse para California, o van a seguir adelante buscando la aprobación del que cuenta, de Dios, la aprobación de Dios. Es lo que debemos de hacer y es lo que el apóstol hizo. Así que todos los que somos perfectos. Ahora Pablo dice los que somos perfectos. Pablo era perfecto. Bueno, acaba de decir que no he logrado. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? La idea de perfecto es maduro. Los que somos maduros. Y entonces, si algunos de ustedes son maduros, esto es lo que deben de hacer. Debemos tener un sentir particular. Y entonces, este sentir es lo que acaba de explicar en todo este pasaje. Debemos procurar experimentar el poder de la resurrección. Debemos procurar experimentar el sufrimiento de Cristo juntamente con Él y estar conformados a la muerte de Él en nuestras vidas diarias. Entonces, y si no sienten así, dice, y si otra cosa sentís, si piensan diferente, estaba con la idea de que esto también os lo revelará Dios. Si piensan de otra forma, Dios les va a mostrar que lo que estoy diciendo es lo correcto. Esto nos lleva al último versículo que vamos a estudiar hoy, y es el 16. Y dice, pero en aquello a que hemos llegado,
O sea, la madurez no es solo una mentalidad. La madurez es un caminar diario, constante y fiel. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, dice. Dios nos hace crecer, Dios nos enseña, Dios nos lleva a cierto punto, hacia la meta en nuestras vidas. Luego podemos volvernos complacentes, podemos irnos a un lado, ocuparnos en algo equivocado, pero Dios no quiere que seamos así, sino que sigamos a esa meta de conocerle a Cristo en su sufrimiento, en su muerte y en su resurrección y todo lo que está con esto. Sintamos una misma cosa, dice el apóstol. Y entonces lo que debemos hacer es tener una misma mentalidad, tener una misma visión, una misma meta. Y es lo que el apóstol deseaba para sus lectores. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que acabamos de aprender? Bueno, la vida cristiana no se trata de probarnos a nosotros mismos, de preservar nuestro pasado o fingir que ya hemos llegado. Se trata de conocer a Cristo, avanzar hacia Cristo y caminar fielmente con Cristo hasta verlo cara a cara. Hermanos, que Dios les dé esa visión de desear conocer a Cristo de forma íntima, de forma más que simplemente conocer de Cristo, sino de experimentarlo personalmente. Tal como yo, siendo ese joven en mi carro, podría haber dado la vuelta y seguido para otro lado. Pero en lugar de esto, seguí para la meta de llegar a estudiar la palabra de Dios. Y me pregunto hoy en día, ¿qué hubiera sucedido en mi vida si hubiera rendido ese pensamiento? Hermanos, no se rinden, no se echan para atrás, sigan adelante, conozcan profundamente al Señor Jesucristo y que Dios les bendiga tremendamente. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.